Buenas tardes, mi nombre es Gino Campo Flores, yo soy residente de Urología de tercer año de la Universidad del CES. El día de hoy voy a hablarles sobre disfunción miccional en el paciente con trasplante renal. En el momento estoy rotando en el servicio de nefrología y trasplante renal del Hospital Pablo Tobón Uribe, en convenio esta charla con la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad CES. Para empezar a hablar, recordemos que el trasplante renal es la mejor forma de manejo en estos pacientes con enfermedad renal crónica, su mejor oportunidad, especialmente para mejorar las tasas de supervivencia. En Colombia, cuando revisamos la epidemiología, este es el reporte del 2019, se estima que se reportaron 448 trasplantes del riñón en ese año, de los cuales 366 eran de donante cadavérico y 82 casos de donante vivo. Aproximadamente en Estados Unidos se realizan cada año 19.000 trasplantes de riñón y hay que tener presente para hablar en esta charla que podemos tener diversas complicaciones y estimando una tasa en general de complicaciones del trasplante renal puede ser del 3 hasta el 11%. Para empezar a hablar de la disfunción miccional, tenemos que tener presente que las anomalías urológicas estructurales pueden llevar a una disfunción del tracto urinario inferior y que por gradientes de presiones ascendentes pueden llevar a una enfermedad renal en etapa terminal. Cuando vemos el porcentaje de pacientes en la población adulta que tienen anomalías estructurales que llevan a una etapa terminal secundaria a una patología urológica es hasta el 15%, siendo más frecuente en la población pediátrica del 20 al 30%. Es importante para tomar este tema, recordar a grandes rasgos la fisiología de la micción. Recordemos que la micción está regida por tres grandes sistemas. Está el sistema simpático, el parasimpático y el somático. El sistema simpático es el que se encarga del almacenamiento a través del nervio hipogástrico, llevando a la relajación del detrusor gracias al estímulo de los receptores beta y el cierre del tracto de salida gracias a la estimulación de los receptores alfa. El sistema parasimpático, a través del nervio pélvico, nos ayuda en la fase de la micción, regido también por neurotransmisor como lo es la acetilcolina, lleva a la contracción del detrusor, y el sistema somático, que es el sistema voluntario a través del nervio pudendo, lleva a la contracción voluntaria del detrusor, del esfínter urinario externo, siendo este un proceso pues voluntario. Para empezar a hablar de disfunción miccional, también es importante que recordemos algunos términos. Cuando en una urodinamia o en una biourodinamia nos reportan la palabra compliance, hacemos referencia a la capacidad que tiene la vejiga de permitir ese almacenamiento o ese llenado sin aumentar sus presiones. Eso es, digamos, la parte fisiológica, lo que uno esperaría. Y cuando hablamos de valores, hablamos de que una compliance normal es aproximadamente menor a 10 centímetros de agua. Hablamos de que puede haber una baja compliance, es decir, que en el momento en que el paciente está haciendo su fase de almacenamiento aumenta sus presiones, se estima que puede ser aproximadamente presiones de almacenamiento mayores de 30 centímetros de agua. Y hay una zona gris donde no se ha podido establecer si es un rango patológico o no, que es entre 10 y 30. ¿Y por qué se ha creado esta zona gris? Porque desde 1981 Maguire estimó que presiones del detrusor mayores de 40 centímetros de agua eran un factor de riesgo y llevaban a que había un aumento de estas presiones vesicales, llevaban a una disminución de la tasa de filtración glomerular y asimismo el drenaje ureteral se veía deteriorado con posterior hidronefrosis o reflujo vesicureteral. Pero también hay otros autores como Bosch donde estiman que presiones del detrusor mayores de 15, hablando pues de 20 o de 25, podrían llevar también a complicaciones por presiones pues ascendentes. En los pacientes con enfermedad renal crónica ya terminal, estos pacientes a medida que pasa el tiempo la capacidad vesical se ve reducida. Se ha encontrado que
la reducción o la pérdida de la distensión fisiológica normal de la vejiga nos lleva a que la capacidad también es que tienen vejigas de baja capacidad y de baja distensibilidad. Se estima que aproximadamente los pacientes después de 5 años de enfermedad renal crónica terminal puede tener una reducción de la capacidad a 300 mililitros y a 15 años puede tener una reducción hasta de 150. Y cuando hablamos de pacientes con enfermedad renal crónica en más de 15 años, se encuentran pacientes con vejigas mucho más atróficas, incluso hasta en el 60%. Y algo importante es que estos pacientes, a pesar de esta pérdida de capacidad y de distensibilidad, ellos por tener oligoanuria pueden tener mucha más dificultad de nosotros ir a encontrar o diagnosticar a tiempo estas patologías tanto anatómicas como funcionales por la variación clínica que van a tener en la presentación pues, de sus síntomas. Es importante entonces saber que, como nos lo menciona este estudio que es del 2012, a medida de que el paciente, según el tiempo de diálisis que tenga, está relacionado también con la pérdida de la capacidad vesical, como lo vemos aquí en la tabla, siendo estadísticamente significativo, al igual que el tiempo de anuria. Entre mayor tiempo de diálisis y mayor tiempo de anuria tenga este paciente, más vamos a encontrar que hay una disminución en la capacidad y disminución en la compliance. Y también es muy importante que recordemos la terminología y sepamos diferenciar vaciamiento intermitente, que en muchas ocasiones está dado por unas contracciones intermitentes que tienden a ser involuntarias del músculo estriado del esfínter, y esto siendo pacientes neurológicamente normales. A diferencia de una disinergia de detrusor esfínter, es el paciente que también tiene una contracción del detrusor concurrente al mismo tiempo con una contracción involuntaria del esfínter, pero es en pacientes neurológicamente afectados, es decir, que yo solo voy a mencionar el concepto de disinergia de detrusor esfínter en el paciente que tiene un compromiso neurológico. De lo contrario, hablamos de una disfunción miccional. Y también pueden haber unos pacientes que por alguna patología tanto anatómica como funcional pueden tener una falla solamente al tracto de salida y hay una afectación o una dificultad para abrir el cuello de la vejiga, que es lo que hablamos, uno de estos casos puede ser la obstrucción primaria del cuello vesical que se pueden dar especialmente en pacientes masculinos. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta disfunción miccional en el paciente trasplantado? Porque como ya vimos, esta vejiga que es anormal es la que me va a llevar en muchas ocasiones a una enfermedad renal terminal. Por eso yo tengo que establecer, especialmente en el estudio pretrasplante, qué pacientes tienen mayor riesgo de tener esta disfunción miccional. Antes se consideraba que tener una vejiga anormal, tanto anatómica como funcional, era una contraindicación para someter a estos pacientes a trasplantes, pero a medida que han pasado los años, gracias a diversos estudios que vamos a ir pues mostrando, se ha encontrado que no es una contraindicación tener una patología vesical, en este caso pues funcional, para incluso anatómica, para usted indicar el trasplante. Simplemente, si usted hace una selección adecuada, identifica cuál es la patología, asimismo la supervivencia del injerto no va a tener tanta afectación cuando usted lo compara con la población general. Si el paciente, antes de desarrollar todo ese proceso pues, de oligoanuria por su enfermedad renal crónica, tenía una vejiga, un comportamiento miccional normal, generalmente estos pacientes unas pocas semanas después del trasplante pueden desarrollar nuevamente una capacidad que va a ser normal. Cuando definimos disfunción vesical, hacemos referencia, en el 2000 se propuso un término que hablaban de que la disfunción vesical era una vejiga desfuncionalizada cuando el gasto urinario era inferior a 300 mililitros en 24 horas, pero también otros autores la han definido como una vejiga que está descomprimida por mucho tiempo y que por ende pues no ha tenido un adecuado uso, y esto es lo que digamos me lleva a que esta vejiga tenga pérdidas de sus características normales. Entonces, ¿cuáles son las causas de disfunción vesical? Tenemos causas neurogénicas, como lo puede ser la demencia, enfermedad de Parkinson, trauma raquimedular, esclerosis múltiple, niños con espina bífida.
Tenemos también obstrucciones al tracto de salida, la más frecuente en los pacientes masculinos, hiperplasia prostática benigna y también casos de estenosis uretral. Podemos tener disfunciones miccionales adquiridas, las vamos a ver a grandes rasgos más adelante, como el síndrome de Fowler, el síndrome de Hitman. También podemos tener una de los síndromes que no es adquirido, pero sí también es importante mencionarlo, el síndrome de Ochoa, la enfermedad vesical adquirida como una cistitis intersticial, secundaria a una radioterapia, quimioterapias intravesicales, también cicatrices perivesicales, y aquí en cicatriz perivesicales tenemos el trasplante renal previo o un hematoma previo, y pacientes que hayan sido sometidos a ampliaciones vesicales. Y es importante uno manejar esta disfunción miccional porque una de las principales complicaciones de esta disfunción miccional son las infecciones urinarias recurrentes. Sabemos que en los pacientes trasplantados se pueden presentar hasta en el 23 hasta el 75%, más del 50% se va a presentar en el primer año después del trasplante, siendo más frecuentes en donantes fallecidos y en mujeres. Y los principales patógenos en estas infecciones urinarias recurrentes en los pacientes trasplantados es E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa y Cándida. Entonces vamos a dividir la charla en el diagnóstico y el manejo dependiendo del momento en que tengamos este paciente. Entonces vamos a tener un abordaje pretrasplante, peritrasplante y posttrasplante. Entonces, cuando hablamos de ya en el abordaje pretrasplante, es importante saber en la evaluación o en el protocolo cuando estamos haciendo estos pacientes qué es lo que yo le voy a pedir y de dónde vienen las recomendaciones. Importante, como en cualquier otra patología, la evaluación clínica, especialmente pues fijarnos en el examen físico de cicatrices abdominales previas, si el paciente tiene estoma, si tiene alguna sonda, ya sea una sonda de cistostomía o una sonda uretral previa, el por qué lo tienen. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos una desventaja grande, que cuando uno revisa el tema no existen guías ni consensos claros de cuándo usted y qué tipos de ayudas diagnósticas urológicas pedirle en el periodo pretrasplante a estos pacientes. Realmente lo que hacemos, especialmente pues hablando de esta institución, los protocolos se hacen según protocolos de, digamos, instituciones internacionales, pero no hay unas guías claras de usted cuándo pedirlas ni qué tipo de estudios pedir. ¿Qué es lo que normalmente vemos? ¿Qué hacemos? Pues pedimos ayudas como urocultivo, ecografías, histuretrografía, uroflujometría. Ahorita vamos a hablar como especialmente en las ayudas urológicas, cuál es la utilidad de cada una de ellas. Algo muy importante en la evaluación pretrasplante es el hábito miccional del paciente. Si nosotros a todos los pacientes le pidiéramos que durante una semana nos llevaran un diario miccional mostrándonos cuánto es lo que el paciente orina normalmente, teniendo pues también los líquidos ingresados y asimismo en los horarios en que él evacúa, uno más o menos puede estimar su capacidad de la vejiga, si ese paciente tiene o no algún componente de hiperactividad, y según este diario miccional uno podría determinar la necesidad de ese paciente, si requiere o no algún estudio funcional como la urodinamia. Y el estudio urodinámico normalmente vemos que se ha recomendado o lo solicitamos cuando tenemos alguna sospecha de neuropatía obstructiva, alguna disfunción miccional, si el paciente hace infecciones urinarias recurrentes, si tenemos una sospecha de que esté cursando con un reflujo vesicureteral, o en niños con antecedente de valvas de uretra posterior, o incluso con antecedentes de hipoplasia y displasia renal. Entonces, ante esta duda de qué pedir, por qué estoy pidiendo estos exámenes, surgió también, digamos, la misma duda en el 2015 aquí en la institución, y docentes de aquí en la institución realizaron esta publicación donde querían ver el papel de la cisturetrografía miccional en el protocolo del trasplante renal. ¿Y qué se encontraron? Que tomaron pacientes desde el 2009 hasta el 2012, de ellos fueron 331 pacientes, de los cuales 233 se realizó pues la revisión retrospectiva de las historias clínicas. A todos los pacientes se les hizo cisturetrografía miccional de forma protocolaria. 17% de estos pacientes revisados tenían una cisturetrografía normal.
y esa cistoretrografía era anormal dado por reflujo vesicureteral, por capacidad vesical disminuida, hiperplasia o porque tenían pues ya grandes capacidades vesicales. Y solo el 1.79% de los pacientes, digamos que se difirió o necesitó alguna intervención adicional. Intervención, estoy hablando tanto de intervenciones quirúrgicas como intervenciones conductuales, antes del trasplante pues para considerar que el paciente ya era candidato. Pero entonces cuando vemos estos valores decimos, o sea, sí se justifica someter a los pacientes a todos a cistoretrografía sabiendo que en nuestra estadística la normalidad es solo el 17% y más que esto es cuánto podemos impactar o qué tanto manejo le estamos dando a estas anormalidades encontradas pretrasplante. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar en los pacientes con enfermedad renal crónica que los vamos a hacer todo este protocolo? Si vemos la urodinamia, cuando ya tienen una indicación de realizar la urodinamia, es la evaluación más completa de la función del tracto urinario inferior y lo más frecuente en ellos es encontrar una capacidad vesical máxima reducida, que ya lo habíamos mencionado previamente. Pueden tener también hiperactividad del detrusor y la compliance vesical disminuida. Y esto es más evidente en los pacientes que tenemos bajos volúmenes miccionales, mayor edad, sin mayores de 55 años y que llevan un tiempo de diálisis mayor a 1 año. También, como vimos al principio, en estos pacientes podemos encontrar presiones de fuga altas, como lo es el DLPP, que es mayor a 40 centímetros de agua, y esto se puede asociar a una menor probabilidad de éxito, al igual que encontrarnos con capacidades menores de 100 mililitros, o que estos pacientes en el momento del vaciamiento tengan presiones tan elevadas, mayores de 100, es mejor usted considerar realizar un ya sea con una ampliación vesical, porque esa vejiga fácilmente posterior le puede generar un daño del injerto renal. Y cuando tenemos vejigas que son desfuncionalizadas por su tiempo de diálisis o por su tiempo de anuria, pero si tienen bajas presiones durante la fase de llenado, estos pacientes tienen un mejor pronóstico que los que tienen presiones más elevadas. La biohidrodinamia es otro de los estudios que también podríamos solicitar en estos pacientes. Sabemos que es el gold estándar para los pacientes con vejiga neurogénica para yo evaluarle tanto funcional como estructural el tracto urinario inferior, ya que me permite identificar estenosis, reflujo vesicureteral, cambios morfológicos como vejigas trabeculadas o vejigas de lucha, y también me puede ayudar a identificar disfunciones miccionales, y es importante cuando ya la extrapolamos a los pacientes trasplantados. En el 2003 dos autores nos mostraron, pues publicaron 2 artículos donde detectaron que de 44 pacientes que se sometieron a biohidrodinamia, detectaron en 30 tenían sospecha pues de disfunción del tracto urinario inferior y lo confirmaron por biohidrodinamia, es decir, el 68%. Y en este otro también nos mostraron que los pacientes que estaban en el programa, en el protocolo pretrasplante sometidos a biohidrodinamia, hasta el 77% tenían una normalidad. Y aquí cuando vemos como qué anormalidades pueden tener estos pacientes, veamos que en este estudio del 2010, de 64 pacientes que se sometieron a biohidrodinamia, solo el 22% tenían síntomas, el resto de pacientes eran asintomáticos y la biohidrodinamia fue anormal en el 50%. Entonces, lo que les mencionaba al principio de la charla, es una población muy difícil de interpretar porque estos pacientes, por la oligoanuria, muchas veces los síntomas urinarios no van a ser los más floridos. Y también en este estudio ellos encuentran que a mayor tiempo, a mayor años que llevaban de enfermedad renal crónica y en pacientes oligoanúricos era mayor la presentación de estas anormalidades dadas como mala distensibilidad, reflujo vesicureteral, obstrucción al tracto de salida o bajas capacidades. Entonces, cuando ya hacemos todos los estudios, vamos a identificar unos problemas antes del trasplante, y entre esos problemas que podemos encontrarnos, primero, infecciones urinarias. Ya sabemos que pacientes con infección urinaria antes de cirugía, antes de considerar el trasplante, debo de tratarlos, esa es la recomendación.
También tengo que evaluar el residuo posmiccional. ¿Y esto cómo lo puedo evaluar? Con ecografía de vías urinarias, midiéndole el residuo, el volumen pre y el residuo posmiccional, o también con el diario miccional. Y esto me sirve para yo simplemente al paciente corregirle de forma conductual sus hábitos miccionales, enseñarle a micciones por horarios, micciones dobles, digamos una higiene en el momento de la micción. Los cateterismos limpios intermitentes, también si estos pacientes previo al trasplante venían con cateterismos limpios, me van a ayudar a aumentar la compliance. Y también es importante definir si el paciente lo necesita o no, porque yo tengo que antes del trasplante tomar una decisión de si ese cateterismo lo voy a hacer por uretra nativa o si tengo que considerar algún otro estoma. Es importante también definir si el paciente requiere o no rehabilitación del piso pélvico, especialmente en aquellos que tienen mala compliance o en aquellos con disfunción miccional que van a tener una descoordinación del detrusor y del esfínter, como los síndromes que vamos a ver más adelante. Y en fármacos como los anticolinérgicos y alfa bloqueadores, que recordemos que la terapia farmacológica en estos pacientes con alfa bloqueador me va a ayudar a disminuir esas presiones aumentadas del esfínter, haciendo que se relaje el esfínter, asimismo se relaje el cuello de la vejiga y en estos pacientes permita evacuar volúmenes posmiccionales elevados. Y en estos pacientes considerar también anticolinérgicos cuando usted tiene altas presiones miccionales, cuando la capacidad de la vejiga está disminuida, cuando usted tiene contracciones involuntarias del detrusor, también me puede llevar una mejoría de estos medicamentos. Y cuando usted ya define qué paciente usted tratar y qué no tratar, también la observación es una de las alternativas de manejo, porque en muchos pacientes esta compliance y esta capacidad vesical puede mejorar de forma espontánea hasta los siguientes 6 meses y el primer año post-trasplante. Entonces, por eso muchos pacientes no se someten a ninguna otra intervención, sino que uno les da el chance de observarlos y saber si ese paciente sí va a mejorar o no su función miccional. A pesar de que el mayor riesgo de esta observación son las infecciones urinarias a repetición, muchos de estos pacientes, incluso con vejigas de baja capacidad y desfuncionalizadas, pueden volver a volúmenes normales en las siguientes semanas o meses post-trasplante. El reflujo vesicureteral es muy importante mencionarlo aquí en la disfunción miccional, porque el reflujo vesicureteral, dependiendo si está con disfunción miccional o sin disfunción miccional, tiene su impacto en especialmente las infecciones urinarias. Si yo tengo un reflujo vesicureteral con una disfunción miccional asociada, en estos pacientes que los tenemos inmunocomprometidos, esto puede llevar a infecciones urinarias recurrentes, a diferencia del paciente que tengo un reflujo vesicureteral, que no tiene disfunción miccional, que no tiene antecedente de infecciones urinarias recurrentes. Este paciente en muchas ocasiones no se va a correlacionar con la función subsiguiente del injerto, ni que el paciente presente hipertensión secundaria de reflujo o rechazo. Si usted no tiene una disfunción o causas de infecciones urinarias asociadas a ese reflujo no va a ser, digamos, la causa de ese compromiso del injerto. Cuando tengo el reflujo vesicureteral diagnosticado de forma pretrasplante, yo tengo que hacer una evaluación prequirúrgica de qué le está generando a esos riñones nativos ese reflujo vesicureteral, si ese paciente tiene adicional una obstrucción al tracto de salida, si tiene una vejiga espástica. Y cuando yo ya lo he diagnosticado, yo tengo que mirar si tengo que tratarlo o no, porque si tengo un reflujo de alto grado diagnosticado en el pretrasplante y este paciente lo llevo sin manejo a un trasplante, la evolución postquirúrgica puede ser catastrófica para ese injerto. Si considero que ese paciente con reflujos de alto grado, hablando grado 4, grado 5, necesita un reimplante, la recomendación, y al paciente le va mucho mejor hacerlo antes del trasplante, especialmente por la inmunosupresión que va a llevar a mayor fibrosis y posteriormente la corrección de esta cirugía va a ser mucho más difícil. Pero también hay que tener presente que si usted lleva a pacientes con reflujos que no son tan marcados o reflujos que no están generando ninguna disfunción miccional, antes usted puede estar haciendo un sobretratamiento y puede haber algunos cambios a nivel perivesical que lleven a complicar el trasplante. Por eso, en pacientes que tengamos reflujos, especialmente reflujos de menor grado,
considerar la inyección subureteral o inyección pues endoscópica de biomateriales a estos riñones nativos puede ser una recomendación, teniendo en cuenta que los resultados en altos grados, las tasas de éxito son disminuidas, pero es una opción que usted le puede brindar a ese paciente. Entonces, como no hay consensos ni nada, también asimismo han salido varios estudios donde nos proponen como algunos algoritmos de estudio para estos pacientes. En este artículo del 2019 nos propone inicialmente realizar pues la historia clínica, mirar todo el diario miccional de los pacientes, si tienen o no residuo patológico postmiccional y una imagen por así decirlo, una imagen un poco más básica, como lo puede ser una ecografía de vías urinarias, y usted define si el paciente tiene una orina normal, si no tiene ninguna anormalidad, pues como en el vaciamiento. Son pacientes que usted no le está sospechando una disfunción miccional grande, usted no tendría indicación de realizarle ninguna imagen urológica, a diferencia del paciente que puede orinar normal, pero usted puede estar sospechando alguna disfunción miccional. En estos pacientes yo tengo que evaluar qué me hace sospechar. Si es un paciente hombre mayor de 50 años, pues si es una hiperplasia de próstata, si el paciente tiene una estrechez de uretra, si tiene una disfunción vesical, o si estoy con un paciente neurogénico, pues aquí la recomendación es que sí hay que estudiarlo. Si el estudio debería realizarse con urodinamia, si quiero evaluar también digamos, por así decirlo, la parte estructural, pues considero una videourodinamia o una cistoscopia. Y el tratamiento obviamente va a depender de la patología que usted se encuentre. Si definitivamente usted tiene un paciente con oligoanuria, menor de 300 mililitros al día, asociado a una disfunción miccional que por clínica usted la puede reconocer, la recomendación a este paciente es realizarle un estudio funcional de la vía urinaria. Entonces es importante que recordemos aquí qué síndromes nos podemos encontrar en estos pacientes con disfunción miccional. Entonces, para empezar a hablar de uno de ellos está el síndrome de Fowler, que fue descrito en 1988 por primera vez y fue un síndrome que se descubrió inicialmente en pacientes adolescentes y mujeres jóvenes. Consiste en unas respuestas electrofisiológicas que son repetitivas del esfínter urinario externo. Es más frecuente en pacientes que son mujeres hormonalmente activas, más o menos entre los 20 y 30 años, pero importante que usted le ha descartado cualquier trastorno neurológico. Estos pacientes se caracterizan porque tienen una hiperactividad de ese esfínter y cuando ellos van a orinar, en el momento pues del vaciamiento, en vez de relajar ese esfínter, siguen haciendo contracciones, por ende van a tener mayores residuos postmiccionales y una inadecuada evacuación. ¿Qué puede causar el síndrome de Fowler? Historias de anestesia general, se ha encontrado que uso prolongado de opiáceos, partos, puede estar asociado también con ovarios poliquísticos y endometriosis hasta en el 50%. Y la clínica es que el paciente va a tener residuos postmiccionales muy elevados, estamos hablando de residuos postmiccionales hasta de más de 1 litro, y son asintomáticos. Ellos no tienen una retención urinaria dolorosa, sino que se caracteriza porque es indolora. Cuando usted le pasa la sonda al paciente para evacuarle este globo vesical, la paciente casi siempre refiere que tiene dolor a la retirada del catéter porque genera esas contracciones involuntarias de ese esfínter y usted, digamos, le hace todos sus estudios y no va a encontrar ninguna alteración neurológica. El diagnóstico usted lo va a confirmar con una electromiografía viendo esa hiperactividad anormal de estos músculos del piso pélvico y del esfínter y viendo que tiene presiones elevadas de cierre. El tratamiento aquí en estos pacientes es conductual, es terapias de piso pélvico a la inversa, es decir, que le ayuden y le enseñen a relajar esos músculos del piso pélvico y terapias como la toxina botulínica o la neuromodulación. Entre otros síndromes que nos pueden llevar también a estas enfermedades renales crónicas de disfunción miccional es el síndrome de Hitman, reportado también en 1970, y es el síndrome que denominamos vejiga neurogénica no neurogénica. Se va a caracterizar porque hay una contracción que es voluntaria del esfínter uretral externo durante la micción y usted cuando le hace los estudios a estos pacientes tienen todas las características urodinámicas de un paciente neurogénico, pero no tiene ninguna causa neurogénica que lo esté explicando. ¿Y qué pasa con este síndrome? Que hay cambios
cambios tan marcados como lo vemos aquí en la imagen. Esto es una laparoscopia de un paciente con un síndrome de Hillman y como vemos aquí a los lados, estos son los ureteres, es decir, que podemos ir con una vejiga atrófica, podemos tener cambios estructurales muy marcados y podemos tener infecciones urinarias recurrentes. Estos pacientes pueden llevar a reflujo, hidronefrosis y enfermedad renal crónica. Aquí la característica es que los pacientes van a tener dificultad para orinar en lugares públicos, estos pacientes no tienen la capacidad de concentrarse fácilmente para orinarse, muchos hacen maniobras como tocarse los genitales para poder estimular la micción y tienen un patrón que es intermitente, orinan de a poquitos. Importante excluir también trastornos neurológicos, por ende es un diagnóstico hecho por exclusión y las características de sus estudios van a ser de pacientes neurológicos, pero el paciente no es un paciente neurológico. ¿Qué tratamiento le damos a ellos? También conductuales, ellos tienen que ser conscientes del problema, tienen que aprender a orinar por horarios, relajándose, la fisioterapia a la inversa también nos va a ayudar y en casos severos, donde hay residuos muy elevados, cuando hablamos de residuos más de 50% de la capacidad, consideramos cateterismos limpios o aplicación de toxina botulínica también en el esfínter uretral externo. Otra de las patologías que nos podemos encontrar en estos pacientes es el síndrome de Ochoa. Recordemos que el síndrome de Ochoa fue inicialmente descrito en 3 familias de pacientes por el doctor Rafael Elejalde, pero en el 87 se confirmó por el doctor Ochoa con 36 casos. Es un síndrome de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por consanguinidad y estos pacientes van a tener algo que se llama un síndrome urogenital. Ellos tienen un vaciamiento que es disfuncional, tanto miccional como gastrointestinal, pues, en la evacuación de las heces, y van a tener esta característica facial que es la inversión de la expresión facial. Estos pacientes pueden tener infecciones urinarias, disfunción miccional, reflujo, y si yo estos pacientes no los trato a tiempo, puedo llegar a complicaciones graves como una enfermedad renal crónica terminal, como vemos en este reporte de caso publicado en el 2019, donde nos muestran unas complicaciones que tiene un paciente trasplantado con síndrome de Ochoa. Este paciente fue un paciente que se le realizó el diagnóstico de síndrome de Ochoa, después del diagnóstico el paciente ya previamente, venía con una vejiga neurogénica que no se había encontrado la causa, le habían hecho una ampliación vesical con un conducto continente, paciente con cateterismos limpios intermitentes, se lleva por una enfermedad renal crónica a un trasplante renal de un donante cadavérico, pero el paciente por mala adherencia y a los tratamientos de su síndrome de base evoluciona con infecciones urinarias recurrentes, infecciones urinarias graves, hipertensión arterial y lleva a la pérdida del injerto 2 años después del trasplante. Entonces, muy poquito tiempo lo que dura ese injerto en aquellos pacientes donde yo no le corrijo la base de datos, la base pues que le está generando, que en este caso es del síndrome de Ochoa. Entonces ya cuando voy a definir ya cuál es el manejo peritrasplante de este paciente, yo tengo que corregir la causa que le encontré que le está generando esta afectación de la dinámica miccional. Y antes, en el pasado, pues se encontraba que estos pacientes se llevaban simplemente una derivación urinaria, ya sea lo más frecuente era con una sonda o incluso con ureterostomías, pero posteriormente ya vinieron pues como publicaciones donde recomendaban que estos pacientes usted puede considerarles si requiere una cistoplastia de aumento antes o simplemente manejarlos con cateterismos limpios para mejorarles esa capacidad y como mejorar ese reservorio a bajas presiones. Cuando definimos eso también es importante saber y recordar pues que el reimplante ureteral que le realizamos a estos pacientes trasplantados, la recomendación es que sea extravesical y en extravesical podemos tener 2 tipos, la que es de espesor total, que es la más frecuente que se realiza acá, o también tenemos técnicas como lo son las técnicas antirreflujos, que en muchas ocasiones es más preferidas en aquellos pacientes neurogénicos o pacientes en la edad pediátrica, pero como vemos en este estudio, no hay una diferencia estadísticamente significativa si lo evaluamos en complicaciones urológicas en cada uno de estos 2 métodos, hablando de supervivencia del injerto, la duración de la estancia, y como vemos aquí en la imagen, no hubo una diferencia grande en la supervivencia global del injerto y en la supervivencia del paciente en cuanto a cualquiera de las 2 técnicas. Por eso es importante que usted define hacer la técnica de la ureteroneocistostomía, pero en aquellos pacientes donde usted
previamente, pues cuando está haciendo el estudio pretrasplante, encuentra que este paciente tiene una ureterostomía cutánea preexistente, este paciente usted no le puede quitar la opción también de trasplantarlo, porque también se han reportado varios informes de casos con pacientes trasplantados con ureterostomías cutáneas que han tenido adecuada evolución. Y esta ureterostomía preexistente me puede servir incluso como un conducto de drenaje ureteral en aquellos pacientes pues que usted define que se beneficia más, o incluso el uréter del donante, si usted ve que esa capacidad o esa vejiga no es la mejor para usted hacer una anastomosis, usted puede considerar que ese uréter del donante también le puede servir como una ureterostomía cutánea, pero obviamente las ureterostomías tienen sus complicaciones, infecciones urinarias a repetición, el paciente puede cursar con urosepsis. Estas ureterostomías pueden tener estenosis del estoma y esto puede requerir dilataciones frecuentes. Pero también esta es otra de las alternativas que se genera es que se puede realizar, en vez de la ureteroneocistostomía, en algunos casos seleccionados se podría realizar una ureterostomía con el uréter nativo pues del paciente. Y esto especialmente en pacientes donde la ureterostomía pues del donante a receptor se da en presencia de vejigas desfuncionalizadas, donde han tenido una impresión vesical que es difícil, digamos, considerar allí la reintervención, o cuando el uréter del donante puede estar muy corto o comprometido. Y esto va a tener unas ventajas, obviamente, menos hematuria, menos disección vesical. Y cuando vemos en este estudio del 2017, nos reportan que de 213 pacientes se realizaron en 23 esta ureterostomía, 2 presentaron filtración y no hubo ninguna pérdida del alma injerto. En los pacientes que también tenemos ampliaciones vesicales previas, también es una población que no se nos puede escapar. Desde el 82 se describió la primera cistoplastia de aumento después de un trasplante riñón. En el 84 se describió el primer trasplante pediátrico que drenaba a una vejiga que había tenido pues una cistoplastia previa de aumento. Y en el 97 se empezaron a evaluar como los resultados que habían de estas vejigas desfuncionalizadas en estos pacientes trasplantados, y vieron que los pacientes generalmente presentaban infecciones urinarias recurrentes que muchas veces podían ser graves. Pero en el 98 sugirieron que si usted puede realizar esta cirugía reconstructiva, esta ampliación vesical antes del trasplante, sería la mejor conducta en aquellos pacientes que obviamente están indicados, debido a que el impacto de los inmunosupresores posterior al trasplante me van a impactar en ese proceso de curación y puede haber mayores filtraciones. Entonces, la mayoría de los autores sugieren que si el paciente requiere una ampliación vesical, se considere antes del trasplante, aunque en estos pacientes van a tener la limitante que, como muchos son anúricos, puede que esta ampliación vesical también posteriormente tenga sus problemas. Por eso es que cuando yo considero una ampliación antes del trasplante y el paciente es anúrico, igual yo tengo que hacerle como un esquema de llenado, realizarle ciclos de llenado con solución salina para preservar ese volumen de la vejiga, y asimismo elimino que se aumenten riesgos de obstrucción e infección por secreciones entéricas. Otra población importante a resaltar son los pacientes, especialmente pues los pacientes pediátricos con historia de valvas de uretra posterior. Recordemos que en estos pacientes se van a caracterizar porque hay una hipertrofia vesical secundaria, una obstrucción parcial del tracto de salida. Esta hipertrofia vesical me va a llevar a unas presiones altas en el proceso de vaciamiento. Esto lleva a que haya unos fallos en los mecanismos compensatorios, y este fallo va a llevar a una remodelación gradual de todo este músculo detrusor. Esta remodelación hace que en principio estas presiones quizás tengan una pérdida y se aumente el residuo postmiccional, pero este residuo postmiccional posteriormente lleva a un aumento de presiones que se van a transmitir hacia el tracto urinario superior y posteriormente llevan a daño renal. ¿Qué pasa con estos niños de valva de uretra posterior? Que es más frecuente que en ellos encontremos, en aquellos que no se realizó un manejo adecuado o a tiempo, que hagan una vejiga valvular. Y esta vejiga valvular, que está caracterizada por todos estos cambios de remodelación, muchas veces nos va a generar mucho problema para yo considerar trasplantar estos pacientes, especialmente en aquellos donde haya una mala compliance dados por presiones del detrusor mayores de 40. Si usted no logra
mejorar estas capacidades en estos pacientes y mejorar estas presiones, la supervivencia del injerto va a ser mucho menor, pero lo que pasa es que los estudios en estos pacientes son muy pocos y no hay una recomendación clara de usted cómo intervenir o qué recomendación clara hay de si usted debe trasplantar o no estos pacientes. Nos faltan estudios, especialmente estudios controlados. También hay pacientes que van a tener una derivación urinaria continente, especialmente en aquellos en que yo considero que le hice la rehabilitación o que no es posible con esta rehabilitación llevar a tener un reservorio adecuado. En estos pacientes pueden tener también alguna opción de manejo, entre ellos POC, MINDS o Indiana, y en estos pacientes la recomendación es que esta derivación urinaria sí tiene que ser realizada antes del trasplante renal, pero tiene sus limitaciones o sus riesgos, como lo es aumentos de obstrucción por secreciones entéricas. Estos pacientes van a requerir cateterismos intermitentes frecuentes y asimismo para disminuir el riesgo de infecciones urinarias. Los reportes que existen de derivas de trasplantes en derivaciones o en reservorios continentes han tenido buenos resultados, pero son resultados o estudios que son a corto plazo. No sabemos los pacientes a largo plazo qué tanto me puedan responder, especialmente por los problemas que les mencionaba ahora sobre obstrucción e infecciones urinarias recurrentes. La mayoría de estos pacientes van a vaciar por cateterismos. El hecho de utilizar cateterismos van a hacer que sean pacientes con bacteriurias casi que persistentes y esto lleva pues a más riesgo de urosepsis. Entonces, en este manejo perioperatorio lo importante, defino el tipo de drenaje urinario que va a requerir, tanto sea un drenaje urinario quirúrgico, como hablábamos como la ureterostomía, o incluso pacientes donde definitivamente usted le puede ofrecer es un manejo con una sonda, ya sea cistostomía o sonda uretral, que no es la recomendación, pero en estos pacientes, cuando usted le diagnostica una disfunción miccional, en el posquirúrgico inmediato sí se recomienda que por lo menos dure más o menos de 1 a 2 semanas posquirúrgicas con la sonda, mientras esa vejiga se logra adaptar nuevamente a todo este proceso pues funcional. La ubicación del injerto en aquellos pacientes que tienen estomas o algunos conductos, especialmente pues ureterostomía, la recomendación es que sea del mismo lado para permitir mejor flujo urinario. Todos estos pacientes usted le tiene que hacer un entrenamiento vesical nuevamente, someterlos inicialmente a cateterismos limpios, pero todo una vez se haya recuperado pues del trauma quirúrgico. Y la técnica de ureteroneocistostomía, como les mencioné ahorita, la recomendación pues son técnicas extravesicales y dependiendo de la edad y del antecedente, usted considera si requiere o no técnicas antirreflujos. En estos pacientes, si tiene el conducto ileal, usted puede considerar incluso colocar este riñón como boca abajo para así mismo alinear el uréter con el conducto y evitar que haya un uréter redundante. Asimismo, otra de las recomendaciones que nos hace la Sociedad Europea de Urología es que al momento de usted implantar este uréter en una de estas técnicas, pues, que vamos a realizar, se realice como si estuviéramos utilizando un uréter nativo. Y en el aumento pues de estas vejigas, los uréteres deben de implantarse sí con técnicas antirreflujos, porque estas son vejigas que no van a tener las adecuadas presiones o la adecuada contractilidad de una vejiga normal. Y en el manejo posquirúrgico, yo tengo que estar pendiente de estos pacientes de las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias recurrentes, sintomáticas en ellos, se presentan hasta en el 63% los primeros 3 meses y me pueden llevar incluso a pérdida del injerto. Si usted, este paciente, está asintomático, no ha tenido infecciones recurrentes y este de nuestros pacientes, usted no debería realizarle manejo a una bacteriuria asintomático, a menos, y una excepción, es que esté colonizado con bacterias como Proteus mirabilis, especialmente por el riesgo que estos pacientes tienen de presentar cálculos de struvita. Y el cateterismo, como les mencioné ahorita, es eficaz si ese paciente sospecha que está dejando residuos altos, pero primero defina qué tipo pues, de cateterismo le va a realizar, si usted tiene su uretra normal o no, y cuando pase, pues digamos, como todo el trauma quirúrgico. También, cuando vemos como qué factores están asociados a esta presentación de disfunción miccional, en el 2020 se publicó este estudio retrospectivo donde tomaron 71 pacientes y encontraron
La duración de la terapia renal, como lo vimos previamente, tenía un resultado estadísticamente significativo. A menor duración, peor. En el sexo se encontró que se correlacionaba más con el sexo masculino, con la historia de diabetes, y en edad también pacientes mayores, en pacientes de mayor edad y en pacientes con historia previa de anuria eran factores pues relacionados a que fueran presentados después. Y el reflujo lo habíamos mencionado pretrasplante, pero en los pacientes post-trasplante también puede presentar reflujo vesicoureteral, pues especialmente a nivel de este injerto renal, que es una complicación incluso común, hasta del 40 al 86% de los pacientes, y tiene la desventaja que me va a favorecer a infecciones urinarias recurrentes, que haya pérdida del injerto y mayores riesgos de cicatrices renales. Los reflujos también en el paciente post-trasplante, yo debería manejarlo solo si es sintomático, es decir, si ese paciente adicional de ese reflujo tiene infecciones urinarias recurrentes, y el tratamiento en ellos, idealmente, en principios o en etapas iniciales, le voy a realizar tratamiento endoscópico, teniendo en cuenta que tiene una buena tasa de éxito del 85% y un gran perfil de seguridad. Otra población también importante que quería mencionarles es los pacientes adultos de mayor de 60 años, tienen más riesgo de disfunción miccional, especialmente por patologías, como vemos aquí en la tabla, patologías como la hiperplasia de próstata, patologías como estrechez de uretra o diabetes mellitus. En estos pacientes usted tiene que indicar también cuándo tratarlos, porque este paciente, por una obstrucción al tracto de salida, en este caso por lo menos como una hiperplasia de próstata, puede generar también infecciones urinarias recurrentes y una disfunción miccional. Y como vemos en este estudio, estos pacientes yo les puedo ofrecer cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de intervención a nivel prostático o a nivel de la uretra, así como la población general. Es decir, que en estos pacientes es importante identificar cuándo tengo que manejar esta obstrucción al tracto de salida y puedo ofrecerle cualquier tipo de estos manejos. Pero también es importante que hay algunos textos que mencionaban que darles alfa-bloqueadores antes del retiro de la sonda o dejarlo los primeros meses me iba a mejorar. Realmente no hay ninguna indicación de usted utilizar alfa-bloqueadores en los mayores de 60 años de forma rutinaria, solo si el paciente tiene síntomas, y tampoco hay una indicación de usted someterlo a cirugía de próstata antes del trasplante si él no tiene síntomas. Solo tratamos pacientes con síntomas. Y cuando el paciente me hace síntomas después del trasplante, el tiempo ideal para yo operarlo sería más o menos después de 3 a 4 semanas después del trasplante. Casi para terminar, la neuromodulación es otra de las opciones que tenemos para estos pacientes con disfunción miccional, pero son recomendaciones off-label, porque la indicación grande o la única indicación que tenemos por el INVIME, por las guías de utilizar neuromodulación, es en los pacientes que tienen tratamiento de la frecuencia, urgencia o retención urinaria, que estén haciendo vejigas hiperactivas, que sean funcionales, no neurogénicas, pero tenemos que también saber que hay unas contraindicaciones grandes en aquellos pacientes que tengan anormalidades grandes estructurales, que tengan anomalías del sacro, que requieran resonancias magnéticas posteriores, aunque eso ya es algo también contradictorio porque tenemos nuevos equipos. Y quería traerles, pues ya para terminar, este artículo de neuromodulación sacra en un paciente con retención urinaria posterior a un trasplante renal. En el 2004 fue una paciente de 58 años con antecedente de una poliquistosis renal, fue trasplantada renal, a los 15 años empieza con deterioro de la función renal, una creatinina de 2.4, infecciones urinarias recurrentes con residuos elevados, veamos residuos por ecografías de 400, el cateterismo fue mal tolerado y vemos que tiene uroflujometría con un Qmax, un flujo máximo muy bajo de 5, recordemos que lo normal es 14, con bidurodinamias ya con elevadas presiones y con reflujo vesicoureteral y con reflujo con residuos elevados. Se lleva a neuromodulación, recordamos que la neuromodulación se hace en 2 etapas, etapa 1, que es para hacer la prueba, y si mejora más del 50%, ya lo llevo a una etapa final. En la etapa 1 tiene un residuo de 100, vemos que mejora más del 50, baja la creatinina un poco a 2, y ya en la fase 2 se lleva a la paciente a un implante total, que es la fase 2, con mejoría en el seguimiento de un
Qmax de 12, ya tiene pues, un mejor chorro, sin residuo posmiccional, sin historia de reflujo en la cistografía y sin infecciones urinarias. Pero en estos pacientes, como no tenemos los suficientes estudios que me lleven a una recomendación clara, entonces, digamos por así decirlo, son recomendaciones off-label. Entonces, para terminar, en cuanto a las conclusiones, una vejiga normal sabemos que ya no es una contraindicación para hacer un trasplante renal, pero sí una vejiga normal puede llevar a resultados que posteriormente me puedan llevar a resultados, pues, por así decirlo, no satisfactorios de ese trasplante y se pueden estar afectados si usted no le identifica una patología identificada. La evaluación prequirúrgica adecuada, hacer ciertas modificaciones de técnicas durante el trasplante o cuidados postquirúrgicos me pueden llevar a evitar estas complicaciones y lo importante es que si usted tiene un conocimiento de qué es una vejiga disfuncional y cuáles son las causas, podemos tener un trasplante pues exitoso y tener pues mejores resultados en estos pacientes. Muchas gracias.